Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes, especialmente los fans de las series turcas, han estado esperando con ansias. Vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz talentosa y carismática que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de un recuerdo especial que, como el título sugiere, siempre llevará consigo. Si eres fan de Hande de Kerem Bürsin, o simplemente te encanta el drama romántico y las historias que te tocan el alma, quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad, así que vamos allá. El título de hoy, Hande Erçel, un recuerdo que siempre llevaré conmigo, nos abre la puerta a un universo de emociones, de momentos que marcan, de experiencias que se quedan grabadas a fuego en el corazón. Y cuando hablamos de Hande Erçel, es imposible no pensar en su trayectoria, en los personajes que ha interpretado y por supuesto, en las relaciones que han marcado su vida, tanto personal como profesionalmente. Hoy quiero que exploremos juntos la profundidad de ese recuerdo, al que se refiere, ese tesoro intangible que ha moldeado a la persona y a la artista que es hoy. Y para entender este recuerdo, debemos transportarnos a uno de los proyectos que sin duda definió una etapa crucial en su carrera y en su vida, la icónica serie Sen Kalkam, o como la conocimos aquí, Mi hogar, mi destino, o Love is in the air, dependiendo de la región. Sen Kalkam no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno. Y en el centro de ese fenómeno estaban Hande Erçel, interpretando a Eda YLDZ, una joven soñadora y resiliente, y Kerem Bürsin, dándole vida a Serkan Bolat, el frío y calculador arquitecto que poco a poco se derretiría ante el encanto y la fuerza de Eda. La química entre ellos fue instantánea, palpable, eléctrica. Desde el primer episodio el público se enganchó a su historia, a sus idas y venidas, a esos diálogos cargados de tensión y, por supuesto, a esos momentos románticos que nos hacían suspirar. Pero más allá de la pantalla, la relación entre Hande y Kerem floreció de una manera que cautivó a millones de fans. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, y su amor, o al menos lo que proyectaban, se convirtió en un anhelo para muchos. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos y especulaciones sobre su relación. Eran la pareja perfecta, o al menos, así los veíamos. Y es precisamente en ese torbellino de fama, de éxito y de romance donde encontramos la raíz de ese recuerdo que Hande ha mencionado. Pensemos en el impacto de Sen Kalkam. La serie no solo catapultó a Hande y a Kerem a un nivel de fama estratosférico, sino que también les brindó una plataforma para conectar con audiencias globales de una manera que pocos actores turcos habían logrado antes. Para Hande esta serie representó un punto de inflexión. Si bien ya era conocida por otros papeles, Eda YLDZ se convirtió en su personaje más icónico hasta la fecha. La forma en que interpretó a Eda, con esa mezcla de vulnerabilidad, determinación y un toque de rebeldía, resonó profundamente en el público. Vimos a una Hande evolucionar, mostrando una madurez actoral y una capacidad para transmitir emociones complejas que la consolidaron como una de las actrices principales de su generación. Y aquí es donde entra Kerem. Trabajar en un proyecto de esta magnitud, con largas jornadas de grabación, con la presión de las altas expectativas, crea vínculos muy fuertes. La colaboración entre dos actores principales en una producción tan exitosa es mucho más que compartir escenas, es construir algo juntos, es apoyarse mutuamente en los momentos de estrés y celebrar los éxitos codo a codo. Y es muy probable que ese apoyo mutuo, esa camaradería que se convirtió en algo más profundo, sea una parte fundamental de ese recuerdo que Hande guarda. El recuerdo que Hande Erçel lleva consigo de la época de Sen Kalkam, y en particular, de su relación con Kerem Bürsin, va más allá de los aplausos, de los premios o de los millones de seguidores. Se trata de experiencias compartidas, de momentos de conexión genuina, de aprendizajes y de crecimiento. Imaginen la intensidad de vivir un romance público bajo los focos, mientras simultáneamente están creando una historia de amor ficticia que enamora al mundo. Esa dualidad, esa mezcla de lo real y lo representado, debe haber sido increíblemente potente. Pensemos en las escenas más emotivas de la serie. ¿Cuántas veces vimos a Hande y Kerem compartir miradas que lo decían todo? ¿Cuántas veces sus abrazos o sus lágrimas en pantalla nos hicieron sentir parte de su historia? Todo eso se nutría de una energía que creemos trascendía la actuación. Es probable que
Ese recuerdo esté impregnado de la alegría de los éxitos cosechados juntos, de la adrenalina de las grabaciones intensas, de las risas compartidas en los descansos y, sobre todo, de la intimidad de una relación que floreció en medio de la vorágine. Además, Senkalkam les brindó la oportunidad de viajar, de conocer nuevas culturas y de interactuar con fans de todo el mundo. Los viajes promocionales, los eventos, las convenciones, todo ello conforma una experiencia vital que no se olvida fácilmente. Para Ande, cada uno de esos momentos, cada ciudad visitada, cada fan que le demostraba su cariño, se suma a ese vasto tesoro de recuerdos. Y dentro de ese tesoro, la conexión con Kerem, la relación que vivieron, seguramente ocupa un lugar privilegiado. Analicemos el impacto de esta relación en la carrera de Ande. Estar asociada a Kerem Bürsin, un actor ya consolidado y con una gran base de fans, undoubtedly gave her even more visibility. Pero lo más importante es que, más allá de la fama, esta experiencia debió haberla fortalecido como artista. Aprender a navegar en el ojo público, a mantener la profesionalidad ante la constante atención mediática, a lidiar con la presión de ser una figura pública, son lecciones valiosas. Y tener a alguien a su lado que compartía esas mismas vivencias, que entendía esa realidad, debió haber sido un gran apoyo. El recuerdo que Ande Ercel atesora es, sin duda, multifacético. Por un lado está el recuerdo profesional, el éxito rotundo de Senkalkam, el reconocimiento internacional, la consolidación de su carrera como actriz. Por otro lado está el recuerdo personal, el florecimiento de un romance que capturó la imaginación de millones, la experiencia de vivir un amor bajo los reflectores, las lecciones aprendidas sobre las relaciones, la fama y la vida. Y es muy probable que la fusión de ambos recuerdos, la interconexión entre su vida profesional y personal, sea lo que hace que este recuerdo sea tan especial y duradero. Piensen en la cantidad de trabajo y dedicación que implicó Senkalkam. No fue un camino fácil. Hubo sacrificios, hubo momentos de duda, pero también hubo momentos de pura euforia. Ese viaje compartido con sus altibajos forjó un vínculo que trasciende las cámaras. Y cuando Ande dice un recuerdo que siempre llevaré conmigo, creo que se refiere a toda esa amalgama de experiencias, a esa historia que construyeron juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Quizás ese recuerdo incluye la emoción del primer día de rodaje, la satisfacción de ver cómo un personaje cobra vida, la adrenalina de los aplausos del público en una proyección especial, o simplemente la calidez de un abrazo de Kerem después de una escena particularmente intensa. Son esos pequeños detalles, esos momentos íntimos, los que a menudo se convierten en los recuerdos más preciados. Además, es importante recordar que si bien la relación sentimental con Kerem llegó a su fin, la amistad y el respeto mutuo, al parecer, perduran. Y eso habla mucho de la calidad de la conexión que tuvieron. El hecho de que puedan mantener un vínculo positivo después de una relación tan intensa y pública dice mucho de la madurez y la fortaleza de ambos. Y este aspecto de la amistad y el respeto, incluso después de una ruptura, podría ser también una parte integral de ese recuerdo que Ande lleva consigo. No es solo el romance, sino también el aprendizaje y la evolución que esa relación les brindó. Ahora pensemos en la perspectiva de los fans. Para muchos de nosotros, Ande y Kerem eran la pareja ideal, y su historia nos inspiraba. Verlos juntos, tanto en pantalla como fuera de ella, nos regalaba momentos de felicidad y de ilusión. Y es precisamente esa conexión emocional con el público la que hace que sus vidas, y sus recuerdos, resuenen de manera tan profunda. El recuerdo de Senkalkam y de Kerem Bürsin para Ande Ercel es, en definitiva, la memoria de una etapa vital transformadora. Es la huella de un éxito profesional arrollador que vino de la mano de una conexión personal profunda y significativa. Es el eco de risas y lágrimas compartidas en un viaje que los llevó a la cima. Es la suma de experiencias que moldearon a la mujer y a la artista que es hoy. Y es precisamente esa complejidad, esa riqueza de matices, lo que hace que este recuerdo sea tan especial. Para concluir y para resumir lo que hemos explorado hoy, podemos decir que el título Ande Ercel, un recuerdo que siempre llevaré conmigo, nos invita a reflexionar sobre la trascendencia de las experiencias que marcan nuestra vida. En el caso de Ande, ese recuerdo está intrínsecamente ligado a la serie Senkalkam y a su relación con Kerem Bürsin. Fue un periodo de éxito profesional, de crecimiento personal y de conexiones profundas. Un tiempo que, sin duda, dejó una huella imborrable en su corazón. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Espero que
¿Han disfrutado de este análisis? Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este recuerdo de Andercel? ¿Qué momentos de Senkalkam o de su relación con Kerem recuerdan con más cariño? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.